tierra. Vamos a poner ahí Mateo 5:13. Hay tantas cosas que se pueden hablar de este tema y tantos enfoques. Y yo creo que Dios me puso hay un enfoque muy especial para compartir con todos ustedes. Dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Pero me llamó la atención esto. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisada por los hombres. Amén. Quédese con ese pensamiento. En el capítulo 13, el versículo 13 solamente. Vosotros sois la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, y ahí hay una palabra muy interesante. Desvanecer. Desvanecer. Esta palabra significa perder su eficacia o perder su naturaleza. Escúcheme, perder su eficacia o perder su naturaleza. Eso es literalmente la palabra desvanecer, ¿no? O sea, algo que pierde su naturaleza, algo que pierde su eficacia. Pero tiene otra acepción. Y es alguien que pierde la cordura. O sea que cuando se habla de sal, se habla de cordura. Se habla de prudencia. Entonces, la palabra desvanecer también se puede traducir como enloquecer. O en un poco más suave, volverse necio. Entonces, dice la Biblia que si nosotros somos la sal, y la sal pierde su eficacia, y la sal pierde su naturaleza, entonces ya no sirve. ¿Ok? Y dice que si la sal se hace necia, si la sal no es sensata, o sea, estoy hablando de nosotros, ¿no? Si nosotros no somos sensatos, si nos hacemos necios, entonces en lugar de funcionar, lejos de hacer eso, enloquecemos. Se usa la palabra enloquecer. O sea, les han ustedes o ustedes han aplicado ese adjetivo. ¿Estás loco? ¿Sí? ¿Cuándo le dices, a ver, alguien que me diga, cuándo le dices a alguien, estás loco? ¿Cuándo qué? ¿O qué? Cuando dice una verdad. Cuando hacen algo imprudente y lo que es que se aferran, ¿no? Cuando una persona se aferra, ¿qué le decimos? Estoy hablando de cuando decimos estás loco, ¿no? Otras ya mayores ya no las asocien. ¡Estás loco! ¿Cómo? No, estás loco, no puede ser. ¿A alguien le han dicho loco? ¿Estás loco? ¿A alguien le han dicho que estás loco? ¿Sí? ¿Te han dicho que estás loco? Sí, híjole, qué gente tan mala. Qué gente tan mala que nos ha dicho que estamos. No, hermanos, es que probablemente nos hemos aferrado. Probablemente hemos hecho alguna cosa con necedad. Probablemente hemos hecho algo sin prudencia. Amén. Entonces quiero hablar de la importancia que la sal tiene en este mundo como creyentes, como cristianos, pues, pero esa sal que tiene que influir en otros, pero para que esa sal se mantenga, necesita ser transformada, necesita cambiar, necesita dejar cosas
de su vieja naturaleza para poder entrar en una dinámica de bendición en el mundo en el que nos movemos. ¿Sí? Cuando yo me empecé a caminar en los caminos del Señor, un día tuvimos una reunión después de mucho tiempo y se habló de ser llenos del Espíritu Santo. Y órale, en ese momento Dios hizo algo especial en mi vida y fuimos llenos del Espíritu Santo. Fue una experiencia única, es una experiencia especial, bárbara. En una casa estábamos ahí orando, hincados, empezamos a pedirle al Señor, a clamar por Él, habíamos orado, habíamos tenido un curso, habíamos estudiado, habíamos pasado por muchas cosas porque queríamos la presencia de Dios, porque la iglesia nace, usted y yo somos parte de un organismo mundial, no de un organismo, de un organismo, no de una organización, sino de un organismo mundial que nace en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Cuando uno dice, quiero conocer la historia de la iglesia cristiana, tiene que empezar desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque ahí es donde se inició la iglesia cristiana. ¿Ok? Y la iglesia cristiana inicia cuando el Espíritu Santo viene y es repartido sobre los que estaban en ese lugar, en esa congregación, amén, y empiezan a glorificar a Dios en otras lenguas. Y dicen, ¿qué pasó? Las personas de ahí dicen, estos están borrachos. Y el apóstol Pedro dice, no, no están borrachos. Se está cumpliendo en ellos lo que profetizó hace muchos años el profeta, diciendo que en los postreros días el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre toda carne y los jóvenes iban a ver visiones y los ancianos iban a tener sueños. Ahora nada más los ancianos tenemos sueño, pero ya no sueños. Amén. Entonces, dice y ahí es donde nace la iglesia, ahí es donde el Señor empieza a hacer algo muy especial y nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos llenó con su Espíritu Santo, llegué a mi casa, agarré al San Judas Tadeo que tenía mi mamá y lo eché a la basura. ¡Puf! Hermanos, hubo guerra ahí en esa casa. La sal de la tierra que era yo no fue muy eficaz. Perdió su sabor. Fue insensatez. Actué con locura. ¿Me estás oyendo? Actué con falta de sensatez, de prudencia. Pero soy la sal de la tierra. Pero somos la sal de la tierra, pero a veces no somos prudentes. Entonces, entramos en lo que la palabra de Dios nos llama el proceso de transformación. De transformación. ¿Ok? Tengo dos escrituras que quiero compartir con usted y que quiero que pongamos atención en ellas. Este está en el Evangelio según San. Vamos a leer de las diferentes versiones. Vamos a leer la que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9. Marcos 9. También está en Mateo y también está en Lucas. Esa misma escritura o ese mismo pasaje. Está en Mateo 18 y en Lucas 17. Dice ahí ocasiones de caer. Mateo 9:42. Sin embargo, escuche esto, el contexto en las tres escrituras es distinto. En las tres porciones de los evangelios, el contexto alrededor de esta escritura es un poco diferente. Así que la semana pasada hablamos del servicio, no sé si recuerdan, el domingo pasado, hablamos de que nosotros tenemos que ser personas que sirvamos a otros. ¿Se acuerdan? Ese fue el tema. Entonces, vamos a tomar aquí algunas escrituras. Vamos a leer Mateo 9:33, como dice ahí, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Dice, mas ellos callaron. Acababan de enfrentarse a un muchacho endemoniado, aquí en este capítulo 9 de Marcos. Entonces,
El Señor andaba por allá y cuando llega, ve que hay una gran algarabía de todos ellos y le dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces sale una persona y dice, Señor, es que tengo a mi hijo endemoniado y lo traje a tus discípulos para que pudieran hacer algo y no pudieron. Entonces el Señor dice, ay, generación incrédula, y no es el tema de la predicación, echa fuera el demonio, ¿ok? Y entonces después de que pasa todo esto, caminan y van rumbo a casa. Pero en el camino empiezan a disputar o a discutir, es la palabra, a discutir entre los discípulos. Y el Señor viene ahí en medio de ellos y como que nada más viene echándoles el ojito, ¿no? Ahí viene Él y viene escuchando que aquí andan así, ¿no? Y el Señor acá les está viendo. Entonces ya llegan a la casa y dice, a ver, una pregunta. Ahorita que veníamos en el camino, ¿qué es lo que venían discutiendo? Entonces, pues todos como que dice ahí que se quedan callados. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, la idea de la disputa era, ya ves, no pudimos echarlo fuera el demonio. Yo creo que, pues, ¿por qué es que tú te metiste? Pues, no, yo fui, no, ahí andaban ellos peleando ahí y el Señor los escuchó y dice, bueno, es que, ¿qué es lo que estaban hablando? Dice, es que pues, estamos hablando de que por culpa de aquel no se echó fuera el demonio porque yo debo ser el jefe. Y el jefe dijo, no, el que tiene que ser el jefe soy yo, y Pablo, y Pedro, y Judas dijo, pues, ¿qué pasó? Me dejan a mí. La cosa estaban disputando, ¿ok? Y entonces dijo, no, a ver, ¿de qué estaban hablando? De que queremos ser el más grande. Ah, vaya. No, dice, entonces dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Ok? Entonces, si en el reino de los cielos alguien quiere ser sal de la tierra, tiene que aprender a servir. Nuestra vida está en función directa de la capacidad. El impacto de nuestra vida está en función directa de la capacidad que tengamos para servir a otros. En la medida que nosotros podamos dejar el pensamiento de ser servido y entrar en el pensamiento de servir a otros, en esa medida nuestra vida va a ser verdaderamente la sal de la tierra. ¿Ok? Entonces pasa esta situación. ¿Qué pasó? ¿No está saliendo la escritura? Ok, bueno. Dije Marcos 9:33. Entonces, el tema es que les dice el postrero va a ser el mayor y servidor de todos. Y pone a un niño, dice que tiene que hacerse como un niño, el que me reciba a mí. Lo pone en medio y dice, pues así tienen que ser niños, ¿no? Después vamos al versículo 42, que es el tema que estamos hablando ahorita. El versículo 42. Dice, después de que los niños, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Dice, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Amén. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, porque, vean lo que llama ahí, lo que me llama la atención ahí, dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se ingiere, se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ay, caray.
Como que entonces decimos, a ver, no estoy captando aquí. Primero se habla del servicio. Después se habla de no ser tropiezo. Después se habla de que si nuestro ojo no es ocasión de caer, entonces lo saquemos, o si nuestro pie o si nuestra mano. ¿Verdad? Y después dices que todo sacrificio tiene que ser salado con sal. Entonces, tengan sal en ustedes mismos. Caray, pues ya como que se nos hacen muchas ideas, ¿no? Pero en realidad no son muchas ideas. En realidad sigue siendo la misma idea. ¿Okay? Y la misma idea es que nosotros somos la sal de la tierra. La misma idea es que los creyentes en Jesucristo, los miembros de la iglesia cristiana, los que han creído en que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, los que le hemos otorgado al Señor y hemos creído en Él y le hemos dado la autoridad sobre nuestras vidas, somos la sal de la tierra y no hay otra persona, no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra cosa en donde una persona pueda trascender o influir en otras personas hasta la eternidad. No hay otra forma, solamente a través de Cristo. Cuando la Biblia dice, vosotros sois la sal, no nada más se refiere a vosotros sois, sino es vosotros y solo vosotros. Amén. Vosotros y solo vosotros sois la sal de la tierra. Hay en el mundo muchas instituciones de ayuda, muchas. Y algunas de ellas bien loables, bien buena onda. ¿Amén? Incluso desde situaciones hospitalarias y cosas de estas, ¿no? En donde hay personas que están tratando de salvar vidas, hay personas que trabajan con personas con problemas psicológicos, hay personas que trabajan con personas con problemas de adicciones, y eso es muy padre, pero no son la sal de la tierra porque su impacto, porque su influencia, porque lo que pueden lograr hacia las personas es únicamente a nivel terrenal. No impacta hasta lo eterno, hermano. Solamente la iglesia es la sal de la tierra. Dijo, ustedes y solo ustedes son la sal de la tierra. Ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Pero si la sal se hace insípida, si la sal se desvanece, si la sal pierde su naturaleza, si la sal se corrompe, si empieza a ser insensata, imprudente, entonces no sirve para lo que fue hecha. Entonces dice, si tú fuiste hecho para hacer sal, si tú fuiste rescatado, sacado de las tinieblas y traído a la luz, entonces tú debes ser sal y luz al mundo. Tú y solo tú. Y para esto, para que tú puedas lograr este propósito, tienes que servir a las personas. Y para servirlas de la manera que puede llegar hasta la eternidad, tu vida y tu influencia sobre ellas, entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. O si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y si tu pie, y en otras palabras, si por tu manera de comportarte en la vida, si por tus anhelos o tus sueños, si por tus acciones o por tus metas, tú puedes ser una piedra de tropiezo para otro, es mejor que trabajes en esa área de tu vida, que seas transformado, amén, porque si no, la buena sal que eres tú se va a desvanecer, porque buena es la sal, pero si la sal se desvaneciere, dice, si la sal se hace insípida, dice el versículo 50, Lucas 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Ok? Quiero hablar, hermanos, de la necesidad de ser transformados desde nuestro corazón.
Cuando nosotros venimos a Cristo, traemos bagajes, es decir, traemos una historia de vida normalmente. Hay algo que a la gente le molesta mucho, o nos molesta mucho, ¿verdad? Pero que es una realidad. Así quiero que me contesten rápidamente. Rápidamente. ¿Cuántos tienen traumas? A ver, levanten la mano los que... Yo tengo traumas. Somos unos traumados, hermano. Hay una serie de situaciones en nuestra vida que traemos cargando, que cuando venimos a Cristo tenemos que tratar con ellas. Nos trauma que nos digan cosas, adjetivos, calificativos. Un día una persona dijo, no te estoy, ¿cómo? No te estoy ofendiendo, dice, te estoy diagnosticando. Eres un tonto. Entonces, cuando a una persona le diagnostican que es tonto, no es una ofensa, es un diagnóstico. No tiene cerebro. Entonces hay personas a las que cuando nos diagnostican que somos tontos no nos afecta. Pero cuando nos diagnostican que somos egoístas o que somos necios o que somos altivos o que somos... ¡ah! Ahí sí sale todo eso. Y cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros traemos esas cosas y traemos traumas. Traemos nuestros propios situaciones espinosas, es decir, que nos hacen espinar, que nos hacen golpear, que nos hacen tener problemas en las relaciones. ¿Cuántos me están oyendo? Los matrimonios lo palpamos más en carne viva. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Aleluya. Porque cuando uno se casa, piensa que se está casando con Shrek, pero con Shrek cuando es príncipe. ¿Sí se acuerdan de la película de El Ogro, Shrek? Entonces Shrek era un príncipe y no, hombre, pues estaba todo. Ay, después se convierte en el ogro. El problema es que Fiona también era ogra, hermano. ¿Cuántos me están oyendo? Y nunca pensaron que Fiona era ogra. Dice un amigo, dice, oye, ¿cuánto te quiere tu esposa? ¿Te da muchos besos? Y dice, no, lo que pasa es que por más besos que le doy no se convierte en príncipe este sapo. Amén. Uno piensa que es un príncipe, pero en realidad es un sapo. Entonces, en la relación de pareja nos vamos dando más cuenta cómo somos de deficientes y cómo traemos un chorro de cosas. Pero cuando venimos a la iglesia, todas esas cosas, aceptas a Cristo y mira, se esfuman automáticamente. No es cierto. No, lo siento, hermanos, no lo quiero decepcionar, pero no pasa así. Llegas, pasas al altar, haces la oración y ahora ya eres una nueva criatura, ahora ya todo. No, híjole, no. Debemos entrar en un proceso. Hay tres cosas que pasan, ¿no? La obra sobrenatural de Dios que nos equipa por dentro para recibir la palabra de Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando Dios nos convicciona de pecado, cuando Dios obra en nosotros y decimos, soy un pecador, hay un cambio en nuestra estructura interna. Es decir, dentro de nosotros sucede algo ahí que ahora ya puede hacerse sensible a la atmósfera espiritual que antes éramos insensibles. Eso es algo sobrenatural y eso es instantáneo. ¡Pum! Después de eso,
nosotros tenemos que responder en arrepentimiento a la convicción de pecado que hay en nuestras vidas. Es decir, cuando Dios nos muestra nuestra condición, Él nos la muestra, no somos nosotros. Cuando Dios te dice, eres un pecador, y nosotros pues, estamos en otro rollo, no ha hecho Dios esa obra, no lo captamos. Pero cuando Dios lo pone y nosotros lo captamos, entonces debemos arrepentirnos. Y el arrepentimiento significa un cambio en nuestra manera de pensar acerca de esas cosas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces es cuando tú tienes que decir, híjole, mi ojo es ocasión de caer. Lo voy a sacar. No se trata de quedarse todos ciegos. Se trata de darnos cuenta que en qué cosas en nuestra vida tenemos que ajustar. Amén. ¿En qué cosas de nuestra vida tenemos que ajustar? Mi ojo es ocasión de caer. Estoy viendo cosas que no debo ver. Vimos una película de una violación de una niña, intento de violación y homicidio en Europa. Hace poquito, 2016, están de moda los derechos de las mujeres y todo eso. Entonces pasaban esa película. El violador, que intentó violarla, pero que la chavita se desapareció y no pudo, entonces la hirió y la dejó media muerta y finalmente se murió. Después de que fue descubierto, nunca aceptó que él era el asesino. Todas las pruebas, todo usted que yo soy inocente. Así somos. Cuando Dios no obra en nuestras vidas, nosotros sentimos que no le hacemos daño a nadie, somos buena onda, estamos en padre, estamos aquí, y nos podemos demostrar de la manera más rotunda que somos mentirosos, que somos blasfemos, que somos tramposos, que somos adúlteros, que volteaste a ver allá, era una florecita que estaba ahí vista junto a la muchacha de short. ¿Tú viste la flor? Sí, la flor estaba viendo. No, ¿cómo crees que voy a ver eso? ¡Ay, tú! Incuriosa. ¿Me estás oyendo? No se acepta. Pero es el Señor el que empieza a trabajar en nosotros. Y entonces, y la respuesta de nosotros tiene que ser ajustar. Es aceptar y entonces renunciar a eso. Arrepentirnos. Ya no estar trabajando de la misma manera. Pero junto con el arrepentimiento tiene que venir otra etapa que se llama la restauración, la renovación de nuestra mente. Amén. Tenemos que tomar otros parámetros, otros valores en la vida, y ese es a través de una renovación. Y aquí hay una escritura, está en el libro de Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, para que sigamos siendo sal. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, todavía tenemos. Romanos, vamos a leer ahí en el capítulo 12. La Biblia nos dice a los que ya somos la sal, a los que ya hemos creído en Jesucristo, a los que ya hemos sido conviccionados de pecado, a los que ya no queremos seguir moviéndonos en esa dimensión, a los que ya nos dimos cuenta que estamos traumados, que tenemos traumas. Que no los aceptamos. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí es donde viene el detalle más importante para que nosotros podamos ser sal. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, hermanos. Dice la palabra interesante es transformaos. Transformaos, la palabra transformaos ahí específicamente viene de la palabra metamorfosis.
quiere decir que la metamorfosis es una transformación. Dice aquí en el diccionario, un cambio de una cosa en otra, de forma extraordinaria o sorprendente, que afecta el carácter o estado de una persona. Tenemos que ser transformados, o sea, tiene que haber un cambio de una persona en otra. La más común de las cosas conocidas de una metamorfosis es la mariposa, ¿no? La mariposa, primero, antes de ser mariposa, es un gusano. Y a todo mundo nos gustan los gusanos, especialmente a Pumba. Cuando yo estaba chico, crecíamos en un lugar donde había unas higueras y cosas de estas y unas pues plantas. Y se daban los azotadores. ¿Alguien conoce los azotadores? ¿Verdad que son bien preciosos? Me dan a uno ganas de agarrarlos y de estar jugando con... No, son espantosos. Hay algunos bonitos con sus colores, pero una mariposa, antes de ser mariposa, es un gusano. Y un gusano es algo que se arrastra. Un gusano es algo que está horrible. Pero cuando se convierte en mariposa, vuela. ¿Y alguien ha visto una mariposa fea? No, ¿verdad? Tú la ves, ¡ay, qué bonita mariposa! ¡Ay, la mariposa! ¡Ay, qué padre! Y hasta quieres agarrarla. Ahí en la casa de mi esposa, cuando yo la conocí, ellos eran, escúchelo bien, es una palabra dominguera, ellos eran lepidopterólogos. ¿Ok? ¿Entendieron? Lepidopterólogos. No sabemos qué significa eso, yo no sabía tampoco. Lepidopterólogos quiere decir coleccionistas de mariposas. Entonces, México es un país que tiene todo un mundo de mariposas que no te imaginas. Y se iban y las cazaban y las ponían en un alfiler y tenían un chorro de como que eran como cajas, ¿cómo se llaman esas? Cajitas con vitrinas donde se exhibía la mariposa y tiene todos sus nombres científicos, ¿no? Y ahí que bueno, no había una fea, ni una. Y eran miles de mariposas, estaban ahí todas ellas. Transformados quiere decir eso, que nuestros traumas y nuestra vieja naturaleza de gusanos tiene que ser cambiada en una naturaleza de mariposa. Y no estoy hablando en el sentido gacho. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Transformados, renovando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de imaginarnos, nuestra manera de creer, de soñar, de anhelar. Tener sal en vosotros mismos. Hermano, muchas veces nosotros no somos sal. O sea, yo no fui sal para mi mamá cuando agarré su Judas. Lo agarré y es un ídolo del diablo. No fui nada sensato. Si no me gané si no me gané un palazo ahí con la escoba, fue porque mi mamá no tenía esas costumbres, pero hay hermanas aquí que sí las tienen. Yo crecí con mi abuelita y así tenía esas costumbres. Siempre terminaba hablándome de rodillas. De verdad, literalmente, mi abuelita cuando se peleaba conmigo me hablaba de rodillas, en serio, en serio, en serio. Porque yo me metía abajo de la cama y decía, pero ahorita que salgas vas a ver. Y de repente,
Ya estaba yo ahí muy a gustito en la esquinita, en una cama de esas viejas. Así. Estaba yo, ¡pum! Zapatazo volaba, porque era bien aferrada mi abuela. Con un palo de la escoba me hacía así, entonces yo ponía nada más los pies así, y ya con los pies así ya no me pegaba, ¿no? Pero que me avienta un zapatazo y me dijo, ¡ay, ay! Me pegaste en la cabeza. Ya se quedó contenta. Zapatazo en el cerebro. Me apena si me rozó, pero yo dije, no fui sensato, no fui sal. No fui sal. En lugar pues yo le estoy diciendo la verdad. ¿O que no? ¿Que esa imagen de Judas, que no es un demonio? ¿Que no es idolatría? Pues entonces, yo le estaba diciendo la verdad. Es que la verdad es una cosa y la sensatez es otra. La sal no se puede escudar en la verdad. La sal tiene que hacerse accesible para que si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, si lo que tú estás haciendo tiene que ajustarse, pues tienes que ajustarlo, hermano. ¿Cuántos me están oyendo? Pues es que ya saben que yo sí soy así. Yo soy claridosa. Y a mí no me gusta adornar las cosas. Pues habrá que adornarlas. ¿Cuántos me están oyendo? Si queremos que aquellas personas respondan, si queremos que sean restauradas, salvadas, tenemos que adornar. Tenemos que platicar, tenemos que encontrar la manera correcta. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque si no vas a hacer tropiezo. Dice, si alguien hace tropezar a uno de estos mis pequeños, entonces, en lugar de ser sal, se están haciendo insípidos. En lugar de ser ayudar y colaborar y cooperar, nos estamos haciendo obstáculos para el crecimiento de la obra. ¿Cuántos me están oyendo? Nos hacemos obstáculos. Hermano, es que yo tengo problemas para levantarme temprano y los domingos peor. Pero ya le he estado compartiendo a quién sabe cuántas personas. Ay, papá. Pues resulta que las personas llegan a tiempo y tú no. Al servicio, a la iglesia. ¿Cuántos me están oyendo? Pues tienes que terminar con esas áreas, tienes que cortar con ellas, porque pues llegan y preguntan por ti. Ah, es la hermana. Llega ya cuando la ofrenda pasó. Hijo, qué vergüenza. ¿Qué crees que van a hacer esas personas para la siguiente vez que les toca venir a la iglesia o que quieran venir a la iglesia? ¿Qué crees que van a llegar? El servicio es a las 10, sí. Ya, pero vi que la persona hasta que me invitó llegó como después de la ofrenda, como a las 10:45, pues entonces ya llegaré también a las 10:45. Y la sal se empieza a hacer insípida. Y empieza a hacer tropiezo para otras personas. ¿Cuántos me están oyendo? Y no estamos haciendo el ajuste porque no estamos renovando nuestro entendimiento, porque seguimos pensando igual que antes, porque no nos hemos dado cuenta que tenemos nuestras cosas que tenemos que ajustar. Tenemos que cambiar, pero si todavía es buena hora, si apenas llego al mensaje, si yo alcanzo a entender todo, entonces tienes tus propias ideas. ¿Me estás oyendo? Y te puedes justificar. Les repito, este asesino de esta película, de un hecho real en la vida, amén, con todas las evidencias, el ADN el ADN que encontraron en la víctima, 100% el mismo ADN de él, y todavía decía que él andaba, no sé dónde, en su trabajo, o sea, faltaba que dijera que había ido a la iglesia a orar. Nada. Lo descubrieron después de una investigación como de 3 años. No crees que fue el día siguiente. Fue una investigación larga y todo. Y después decía que no. Es terrible. Nosotros tenemos que aprender a no justificar, tenemos que ajustar, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que renovar nuestra manera de actuar. No podemos seguir siendo gusanos. Tenemos que convertirnos en mariposas. Tenemos que aprender a volar, tenemos que aprender a desplegar los colores del Señor, la luz de Cristo, la sal de la tierra. Somos llamados nosotros y solo nosotros. No hay otra forma. Amén. Así que si tú no y yo esta mañana no entendemos la importante o la responsabilidad tan grande que tenemos, porque no hay otra forma en la que Dios se mueva en este mundo, sino a través de personas que han sido llenas
del Espíritu Santo y que estén caminando en su voluntad y que estén siendo capacitados para renovarse constantemente en la palabra y la buena y perfecta voluntad de Dios. No hay otra forma. Nos podemos hacer insípidos. Ya no vamos a tener sal. Amén. Si la sal se hace insípida, ya no sirve. La sal es una cosa muy especial, hermano. Es un condimento. Es un condimento que le da sabor a las cosas. Y le da sabor de dos maneras. O desata el sabor que tiene adentro el producto, o simplemente le añade. O sea, hay cosas que son sabrosas, pero necesitan la reacción con la sal para que salga ese sabor, ¿no? O sea, que tú te comes una jícama y ¿te has comido una jícama? No, qué rica jícama. Pero cuando le pones sal y un poquito de limón, échale tajín también, y no que también. En lugar de ser sal, somos tajín. ¿Amén? Un tajín viejo. Ya no sirve para nada. Cuando la sal pierde su sabor. Cuando nosotros dejamos. Cuando le echamos más o le ponemos menos. Cuando nuestra vida está diluida. Cuando nosotros estamos aparentemente sirviendo al Señor, pero nada más le estamos dando poquito de nosotros. No podemos ser sal. No podemos ser sal. Oye, ¿y qué pasó? Oye, te estoy testificando. Yo me doy cuenta, comadrita, que tienes mucha necesidad del Señor. Yo la verdad es que la iglesia, Dios, maravilloso, qué cosa tan padre. Sí, ¿cuándo vas a la iglesia? Bueno, voy cuando puedo. Sí, porque luego mi marido, que ya sabes cómo es, se pone como bravo, entonces yo ya no. Yo voy a servir al Señor. Así que si vayas a ir mañana o pasado, no vayas, yo no voy a estar. Es una sal que ya perdió su sabor, está insípida. No sirve para nada. Está testificando nada. Ay, pastor, ¿de qué estás hablando? Yo he ganado muchos almas para Cristo y no las veo. Ni una. No están aquí. No sé dónde estén. Pero Señor, si yo todo el tiempo. No. O el otro extremo. De golpear. Golpear con la palabra, ¿no? Es una pecadora. Tienes que arrepentirte. Es un infierno. Digo, yo entiendo que sí, que esa es una realidad, pero esa verdad no la podemos decir tan sin amor. Amén. Mucha sal tampoco funciona. De verdad, hermanos, yo me tomé un día un café endulzado con sal. Me equivoqué y le puse sal en lugar de azúcar. En el primer trago que hice, yo sentí que me daba vueltas todo. Bueno, ni con poquita sal me lo hubiera tomado, pero de todas maneras. Imagínate, le puse mucho. A veces tenemos que ajustarnos. No podemos decir, pues es que así soy yo. Decía una persona, pues al menos haz voz de hombre. Ay, es que así soy yo. No. Grita, haz diferente la cosa. Come grillos, chapulines, algo. Pero habla bien, habla fuerte. ¿Cuándo están aquí? Pero también hablamos de sensatez. También hablamos de ser prudentes. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Colosenses. Colosenses capítulo 3 y 4. Vamos a ver esos dos. Allí adelantito, de Efesios. Vamos a empezar con Colosenses 4. Del versículo 2 en adelante. Vean lo que dice la escritura. Vean lo que dice.
Porque hay que renovarnos en esto que está diciendo. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. O sea, si yo estoy siendo la sal de ti, yo necesito estar. ¿Qué entendemos por perseverar en la oración? ¿A la hora de los alimentos nada más? No, ¿verdad? Orar, perseverar, estar constante, estar mañana, tarde, que nuestra mente esté constantemente pensando en, Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo mi vida ser transformada? Perseverar, siga, no lo quites. Perseverar en la oración, velando en ella, dice, orando también al mismo tiempo. Fíjate lo que dice el apóstol. Esto es muy importante. Orando también por nosotros, dice, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pero dice, para que lo manifieste el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Oren por su pastor, oren por la gente en autoridad, para que Dios abra puertas. Amén. Para que cuando ellos estén compartiendo la palabra, lo hagamos como debemos hacerlo. Y todos andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, oren, perseveren en la oración y oren por nosotros, para que cuando Dios nos dé la oportunidad de hablar, entonces sepamos cómo hacerlo. Dicen que hay diferentes formas de pescar. Una forma de pescar es aventando el anzuelo, otra cosa es aventando las redes y otra cosa es arponeando. Cuando tú le das con un arpón a un pescado, lo despanzuras todo. Cuando le avientas a la red, queda enterito. A veces nosotros estamos arponeando cuando compartimos. ¿Me estás oyendo? Tenemos que aprender cómo conducirnos con la gente, porque somos la sal de la tierra. Somos la influencia hacia la eternidad. Nosotros y solo nosotros. Nadie más, hermano. La labor que Dios nos ha dado, el privilegio que Dios nos ha dado, la importancia de ser creyentes va más allá de decir, pues yo voy a la iglesia y si está interesante el servicio, pues ahí pongo atención y si no me duermo, pero ya voy a la iglesia. No. Yo vengo aquí, escucho la palabra, busco la manera de ser renovado, busco la manera de vivir diferente, para que entonces yo cumpla con mi ministerio de ser la sal de la tierra. Tengo que ajustar mis formas de compartir, tengo que ajustar incluso mis formas. A veces hacemos, a veces hacemos incorrectamente, pero lo correcto. O sea, a veces, como los papás, y esto es una realidad, ¿no? Los papás a veces nos equivocamos y regañamos o corregimos a nuestros hijos de más. La motivación es correcta, la intención es correcta, pero la acción es incorrecta. Y muchas veces, como la acción es incorrecta, se pierde el efecto de esa acción. Porque lo que querías era que corrigiera esto. Pero como se lo dijiste de malas maneras, como lo hiciste de mala manera, no sé si me estoy explicando. Y muchas veces así somos. Amén. Gritamos. ¡No te dije que no! Y no enseñamos a que las cosas se hagan como deben de hacerse. Y pasa en el Señor. Y somos la sal de la tierra. ¿Por qué tu papá, por qué tu mamá, por qué tus parientes, por qué la gente a tu alrededor no quiere acercarse al Señor? A lo mejor tenemos que preguntarnos nosotros hoy si estamos siendo la sal. A lo mejor tenemos que preguntarnos si estamos teniendo convicciones firmes, sólidas. A lo mejor tenemos que preguntarnos si realmente para nosotros el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si no hay otro nombre fuera de Él en el que la gente podamos ser salvos.
A lo mejor tenemos que preguntarnos nosotros mismos si estamos dando un testimonio correcto a las personas, o si por quererlos ganar, o si por querer sacar el diablo de la casa sacaste al San Juditas. Dios tuvo que hacer una obra en mi mamá después de muchos años y se acercó al Señor. Se acercó al Señor. Vino a la iglesia. A veces venía para estar más con nosotros que por el Señor, pero venía. Dios es bueno. ¿Me oyes? Pero tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que ser sabios para que la gente entienda que lo que le estamos enseñando, compartiendo, invitando, es a lo mejor que le puede pasar en su vida. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Definitivamente, lejos de cualquier otra experiencia. Alguien decía otro día, ¿alguien ha impactado tu vida? ¿Alguien ha hecho algo en tu vida? Sí, ha sido Dios, definitivamente. Y alguien por ahí dijo, mi esposa también es Dios. Pero eso somos llamados a impactar, a influir, para que la gente conozca la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, si tus planes, si tus metas, dice Colosenses 3, ahora sí dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Busquemos las cosas de arriba. No nos relacionemos con las personas solamente a través de intereses terrenales o materiales. Hay personas que todo el tiempo están hablando del Señor y quién sabe qué, pero cuando hay una fiesta, son los primeros que asisten a las fiestas mundanas. Yo que no te tocaba ir a la iglesia, no, pero hoy puedo tratar para estar aquí con ustedes. Buscaron las placas. Se burlan de ella. Mira, les llegó la obediente. Tenemos una responsabilidad también. No ser tropiezo a nadie. No ser tropiezo a nadie. No es suficiente solamente con que seamos salvos, tenemos que ser luz y para eso no debemos ser tropiezo. Mejor les fuera atarse una piedra de molino y aventarse a la mujer. Que le decía ahogarse, pues, o sea, no tienes opción. Vamos a poner de pie, por favor. Debemos de cambiar. Nuestra naturaleza de gusano tiene que quedarse allá. Dios quiere que volemos. Dios quiere que despleguemos colores. Dios quiere que seamos de inspiración a otros. Aleluya. Tened sal en vosotros mismos. Tened sal.